Nosotros tenemos algo como seres humanos que queremos que Dios bendiga lo que ya tenemos. Muchas veces no sabemos que lo que tenemos muchas veces nos va a hacer daño a largo plazo. Entonces Dios te lleva al desierto para despojarte de todo, para Él volver a poner en orden y ponerte las cosas que sí te van a hacer bien. Y Dios vino a traer orden a nosotros. Salió un tema que yo traía oculto por muchos años, pero Dios por amor lo sacó a la luz. Y ahí es donde está el tema del desierto, que muchas veces crees uno que Dios te saca para matarte, Dios te saca para protegerte. Porque Dios sabía que si yo seguía en ese camino, me iba a destruir a mí y iba a destruir a mi familia. Bienvenidos una vez más a tu podcast de Burning Lamb. Y hoy tenemos un invitado que va a traerte una historia que va a impactar tu corazón y tu vida. Y sin más preámbulos, tengo el privilegio de hoy compartir el estudio con Andrés Machado. ¿Cómo estás, Andrés? Hermano, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esta invitación, la verdad. Es un privilegio tenerte acá. Pero cuéntanos un poquito, ¿quién es Andrés Machado? ¿Quién es Andrés Machado? Curiosamente esa respuesta normalmente uno la da con títulos, ¿no? Pues Andrés Machado es esposo, es papá, es líder, pero en realidad hace poquito entendí muy bien quién era Andrés Machado y era que soy un hijo redimido por Dios. Wow, gloria a Dios. Sí, ¿no? Muchas veces nos metemos como en el rol que vivimos en esta vida y pensamos que esa es nuestra identidad. ¿Pero de dónde eres? Soy originalmente de Medellín, Colombia, pero ya llevo más tiempo viviendo acá en Estados Unidos de lo que vivía allá. Estuve en tu tierra hace poco, hace como un mes, estuve en Medellín. Me encantó cómo la gente tiene la cultura de usar el metro y bien organizado. Sí. Bastante organizado. Sí, me impactó eso y el precio también, como 4,000 pesos. Ese es un orgullo de nosotros, el metro. El metro, sí, de Medellín. Sí, tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa y si no has visto los videos, ve, porque fuimos a proclamar el evangelio en Provenza y estuvimos en el Parque Lleras, imagínate. Wow. Ahí es un poquito pesado. Mucho porque ese ambiente allá está... Sí. Está pesado. Pronto va a salir un video del Parque Lleras, que es como uno de los parques donde más se mueve la prostitución, si no estoy mal, ¿no? Cuéntanos un poquito más entonces. Bueno, tengo 38 años, llevo casado 13 años con mi hermosa esposa, tenemos 2 hijas, la mayor tiene 8 años y la chiquita tiene 9 meses. Wow, ¿en serio? ¿La mayor ya tiene 8 años? Tiene 8 años. Wow, el tiempo vuela, ¿no? Vuela demasiado, las 2 son un milagro completo, un testimonio. Y la chiquita, bueno, acaba de nacer hace 9 meses, que también no la estábamos esperando, la anhelábamos, pero no la estábamos esperando, nos llegó de sorpresa. Wow, gloria a Dios. A veces Dios nos manda cosas así de sorpresas, ¿no? Intervenciones, cosas que cambian el curso de nuestra vida. Total, pero siempre para bien. Siempre para bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito. Amén. Bueno, y 13 años de casado. Sí. Wow. Felizmente casado. ¿Felizmente o casado? No fácilmente, pero felizmente. Y cuéntame, ¿hace cuánto encontraste a Cristo? A Cristo... Perdón, ¿hace cuánto Cristo te encontró? Sí, esa es la más acertada. Cristo me encontró a los 16, no, menos, digamos, empecemos bien. Cristo me encontró a los 13 años. A través de un primo, curiosamente, él se vino para Estados Unidos. Toda la vida vivió conmigo en Colombia, fue como mi mejor amigo creciendo, pero él era como el primo que yo seguía, pero que no era buena influencia, porque siempre era influencia para de pronto lo rebelde o lo malo. Para el mundial. Para el mundial, por decirlo así. Él se viene para Estados Unidos, yo dejo hablar mucho con él y un día me entra una llamada a Colombia y es él y me empieza a hablar de Jesús, que la verdad me sorprendió mucho porque pues uno en Colombia crece católico y uno sabe de Jesús, pero como la versión religión, ¿no? Y él me empieza a hablar de un Jesús muy diferente, que Jesús le cambió la vida, que si lo quiero aceptar en mi corazón, que si quería orar con él. Yo hice la oración, pero pues no tenía ni idea qué estaba pasando. Es más, yo colgué, yo creo que esto no lo sabe él, de pronto cuando escuche esto se va a enterar. Yo colgué, yo dije, ¿este man qué le pasó? Este man se volvió loco, empezó a hablar de Jesús. Bueno, y eso se quedó así. Resulta que los planes de Dios era que al año yo llegara a este país también y llegara precisamente a la ciudad donde estaba viviendo él. Entonces, para Dios no hay coincidencias y él lo primero que hizo fue invitarme a su iglesia, a su grupo de jóvenes. Y él me lleva al grupo de jóvenes y yo empiezo a conocer gente cristiana, gente loca. ¿Y ahí ya tenías 16 años? No, ahí tenía 14 años. 14. Cuando llegué. Wow.
Entonces me lleva a su iglesia de locos, de jóvenes locos apasionados por Jesús. Yo no entendía mucho, pero me pareció un grupo muy chévere, un grupo sano. Empecé a salir con ellos, pero empecé a tener muchos problemas en mi casa. Porque mis papás, siendo católicos, decían, usted no, ¿por qué se va a cambiar de religión? Allá le están lavando el cerebro, cuidado con eso. Entonces era una pelea para poder ir al grupo de jóvenes los viernes, toda la semana peleando para que me dejaran ir el viernes. Era como que al final le decían, haga lo que quiera, pero pues se iba uno regañado para el grupo de jóvenes. Wow, me gustaría hacer un paréntesis. ¿Qué consejo le darías a ese joven que está en la misma situación ahora? Que toda su familia, toda la vida han creído algo y han vivido de una manera así, pero ahora viene lo nuevo, ¿no? Ahora viene aquella relación personal con Jesús. ¿Cómo tú le pudieras dar unas palabras de aliento a ese joven para que no se rinda? Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar es que permanezca y que siga orando, porque a la final los frutos van a hablar por sí solos. Porque más adelante, precisamente, yo tuve un alejo de la iglesia precisamente por no tener problemas con mi familia. Me dediqué como al estudio, a la universidad. Incluso creo que cogí para el otro lado porque empecé con la rumba, con el trago, con las mujeres, con todo esto. Hasta que salí de una muy mala relación, ahí ya a los 16, 17 años más o menos, y llego otra vez a la iglesia, pero una iglesia americana, donde ya como voluntariamente le entrego mi vida al Señor. Wow. A diferencia de la vez anterior, del día del grupo de jóvenes, ya empezó a cambiar mi manera de ser, mi manera de hablar. Ya no decía groserías, ya no salía a rumbear, ya no tomaba. Mi mamá me empezó a ver más en la casa. Entonces ella, al ver el fruto, por eso el consejo, no me ponía problema por ir a la iglesia. Ya le gustaba Sí, que fueras. porque ya una versión nueva de Andrés. Entonces eso fue como lo que cambió ahí el chip. Entonces yo creo que Jesús ya ahí me encontró, donde yo empiezo a caminar con él. Pero yo siempre digo que hay un punto desde que tú conoces a Jesús hasta que tienes una convicción de quién es Él en tu vida. Y para mí ese periodo fue de los 16 a los 23 años. Wow. Un periodo largo, la verdad. En el momento donde ya cambiaste el switch y dijiste, bueno, voy a empezar a vivir como un hijo de Dios. Correcto. Y esa convicción personal, ¿no? Porque probablemente, sí, te entiendo porque yo he hablado con varios jóvenes y a veces se ve como que creen, pero no son radicales, ni tampoco tienen ese que los ojos se te abren y ya tú ves a Dios tan real, sino que sabes que está ahí, pero como que más o menos lo has visto y no entiendes qué es, pero lo sigues creyendo. En los 23 años te pasó eso. Sí. ¿Y qué cambió de los 13 a los 23 años? Que le entregué todo al Señor. Porque curiosamente, desde que yo entré como una relación con Dios, también entré con una relación paralela amorosa. Entonces, siempre tuve a alguien que estuvo como en la mitad de mi relación con Dios. Entonces, se vuelve como una idolatría hasta cierto punto. También hay que entender que las raíces de las que yo venía era una raíz de religión. Entonces, la religión, ¿qué te hace? Te hace ganarte el cielo por acciones, ¿verdad? No por la gracia de Dios. Exacto. Entonces tú eres como tratando de hacer un montón de cosas para agradar a Dios, cuando Dios simplemente quieres tu corazón, quieres tú estar ahí con Él. Sí. Entonces a los 23 años fue que acabé otra relación larga de 5 años, incluso dentro de la iglesia. Los dos éramos líderes de jóvenes. Wow. Pero no era una relación aprobada por Dios. Creo que nunca se la consulté a Dios, sino que más bien le estaba pidiendo a Dios que la bendijera. Y cuando se acaba esa relación que acaba muy mal, fue como que toqué un fondo donde yo le dije a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de hacer las cosas a mi manera. Yo te voy a entregar todo a ti. Tú sabes que yo tengo el anhelo de casarme, de tener una familia, pero ya no lo voy a hacer más a mi manera. Me voy a dedicar 100% a servirte a ti, y cuando tú me quieras traer a mi esposa, tú ya sabes quién es, me la pones en el camino cuando tú creas conveniente. Entonces, cuando ya no tenía esa relación que me bloqueaba mi relación con Dios, me pude dedicar 100% a Dios. Empecé a servir, y yo creo que ahí fue donde entablé una relación con el Espíritu Santo. Wow. Entonces yo creo que desde que tú conoces a Jesús hasta que tienes la convicción de quién es el Espíritu Santo, tú vas a vivir una religión. Jesús dijo, y vendrá el Espíritu de verdad que los llevará a toda la verdad. Hace poco leí eso y como que lo leí con otros ojos y me pregunté, ¿qué realmente quería decir Jesús con eso? Cuando él dijo, yo soy la verdad,
Él vino al mundo, pero Él mandaría a aquel que nos llevaría a toda la verdad. Y creo que es eso, el Espíritu Santo, ¿no? El que abre nuestros ojos, nos trae la convicción de nuestro pecado y nos muestra que realmente necesitamos a Jesús y no a nuestras acciones y nuestras fuerzas. Sí, porque normalmente lo que es la religión o la definición de religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios a través de acciones, mientras que la relación con Dios es Dios alcanzando al hombre, volviéndose hombre para alcanzar al hombre. Wow. Porque la palabra misma lo dice, que Dios nos amó primero. Sí, exactamente. Hace poco subí un video al canal fui a evangelizar a una procesión en Colombia. Wow. Entonces estaban ahí todos los nazarenos y todo, y la gente, y era el día de los Vía Cruz. Entonces la gente caminaba desde lejos y yo me acercaba y les preguntaba, ¿y cómo llegaste acá? Sí, me vine caminando, que no sé qué, desde lejísimo, no sé cuántas horas. ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Una persona me dijo, no sé, mis tías me dicen que me venga caminando. Y me pareció tan noble, Sí, porque total. muchas veces, y era una joven, y muchas veces somos así, ¿no? Crecemos en algo, lo creemos, lo hacemos, pero no entendemos. Pero cuando llega el momento donde nuestra conciencia se abre y nos damos cuenta que necesitamos a Jesús, es ahí donde viene la convicción. Y ahí es la parte crucial del Espíritu Santo. Entonces yo le decía, ¿y por qué estás acá? Porque vengo a pagar por mis pecados. ¿Se puede? Y creo que esa es la religión, ¿no? Que nos muestra eso. Pero cuando nos damos cuenta de la gracia, se hace mucho más fácil. Sí, 100%. 100%. Sí, porque la religión es una escalera infinita a Dios. Nunca vas a Nunca llegar. vas a llegar. Nunca vas a llegar. Claro. ¿Y tú crees que desde los 13 años hasta los 23 que entendiste ese concepto y empezaste a vivir por gracia y no por obras, cambió tu relación completa con Jesús? ¿Qué pasó de los 13 a los 23? ¿Qué pasaba? ¿Había un patine? ¿Te esforzabas? ¿Caías? Sí, yo creo que era una lucha constante, primero con el viejo hombre, las tradiciones, la cultura, el ambiente. Es una etapa donde uno también está buscando su identidad como hombre, pues hablando yo de un teenager, por decirlo así, de los 13 a los 23, y obviamente estaba buscando esa identidad en los lugares incorrectos. Por más de que yo conocía de Jesús, como que la culpa de lo que estaba haciendo mal no me dejaba acercarme, era un bloqueo. No entendía por qué también el buscar, digamos, llenar ese vacío con las cosas incorrectas, porque también buscaba estar en una relación todo el tiempo, así fuera dentro de la iglesia. Yo pensaba que eso me iba a llenar, pero muchas veces no entendía por qué. No entendía por qué. Yo me esforzaba, como que uno hacía las cosas bien, pero después pecaba, entonces se arrepentía y después volvía a Dios, pero era como un círculo vicioso del que uno nunca salía. Hasta que ya entendí el tema de la gracia, el tema de la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? Y a los 23 años no fue la primera vez que se te proclamó el evangelio. Correcto. Ya lo habías escuchado muchas veces. Por eso a veces hubo un tiempo en mi vida donde yo pasé por mucho desánimo porque yo decía, Señor, voy y le hablo a estas personas y escuchan de una manera razonable porque tú eres el único camino y eso, pero su corazón no se enciende. Y entender que es Él el que nos encontró, no, o sea, es Él el que nos salva, que el hombre no puede llegar a Él a menos de que Él venga y abra los ojos, ¿no? Porque dice que estamos cegados, muertos en nuestros pecados. Entonces, entender eso, ¿no? ¿Qué cambiaba que antes escuchaste 1000 veces que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que la gracia y esto, pero en ese momento que se te abrió los ojos, ¿qué sucedió? Yo creo que lo que cambió fue lo que mencionaba ahorita, que me cansé. Me cansé de hacer las cosas a mi manera. Porque es como que uno las hace a su manera, pero no traen el resultado que uno quiere. Y es porque obviamente están siendo hechas a la manera incorrecta, a la manera contra la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Entonces era como tratarle de añadir cosas a la Biblia, que no, yo creo que se puede hacer así de esta manera, pero pues a la final no. Yo creo que lo entiendo mucho más ahorita, más allá de los 23 hasta los 38, con los hijos. Porque obviamente los hijos llegan a la vida de uno sin creer en Dios. Nacen en pecado, nacen con esa naturaleza caída. Uno los ve que necesitan a Jesús muchas veces. y uno trata de enseñarles. Y uno dice, si tan solo entendieran
lo que les estoy enseñando sería más fácil y se ahorrarían muchos dolores de cabeza. Pero creo que Dios, en su misericordia, que nos dio ese libre albedrío, porque si no seríamos marionetas, Él me mostraba que hay dos tipos de personas que aprenden de manera diferente. Está el que escucha y simplemente entiende y aprende, y está el que escucha y tiene que ir a experimentarlo por su cuenta para aprender, para darse el golpe y aprender del golpe. Pero Dios no quiere ese. No, total, que no. Pero lastimosamente en muchas áreas yo entendía por escuchar, pero a la hora había otras áreas que me tocaba ir a darme el golpe para entender, esto es lo que me quería hacer Dios con esto. Me pasó mucho en las relaciones, de no buscar la voluntad de Dios para las relaciones. Wow, wow. Y ya tocando un poquito más el tema y conectando contigo, ¿qué palabras definiría tu caminar con Jesús? Yo creo que con lo que he compartido hasta ahora es la palabra proceso. Proceso. El proceso. ¿Qué significa eso para ti? Dios me lo mostró de una manera muy linda hace poquito, y era que el proceso es el caminar hacia el Edén. ¿Por qué? Porque el Edén, si tú lees en la Biblia, es el único lugar en toda la Biblia donde dice que todo era bueno. Entonces, cuando yo empiezo a leer la Biblia, que la empecé a leer desde el principio a fin, curiosamente la había leído toda mi vida, pero nunca la había leído completa. Y estoy en un proceso desde hace 2 años de empezar a leerla completa, con el discernimiento del Espíritu Santo, obviamente, porque no hay nada mejor que leer el libro con el autor. Amén. Y leyendo toda la parte de Génesis, me doy cuenta, sí, el Edén es la única parte donde dice que todo era bueno. Entonces ahí Dios me decía, ese es el estado ideal del hombre. Esto es lo que yo siempre quise para el hombre, el Edén. ¿Y qué te encuentras tú en el Edén? Te encuentras la presencia de Dios, el hombre y la mujer, y toda la creación bajo el dominio del hombre. Ese era el estado ideal del hombre. Todos los días caminando con Dios, con toda la creación bajo el dominio. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en eso, yo digo, bueno, ¿qué tan cerca estoy yo del Edén en este momento? Y me doy cuenta que tengo un montón de equipaje que estoy tratando de meter al Edén, y resulta que es donde Dios me dice, no, te tienes que despojar de ese equipaje. Entonces, los procesos, yo creo que es ese caminar, ese viaje hacia el Edén, donde en el camino tú empiezas a dejar el equipaje que no entra en el Edén. Donde te das cuenta que simplemente necesitas a Dios. Es lo único que necesitas. Wow. Y poner todo en orden en tu vida. Porque, claro, cuando yo freno y miro para atrás mi vida, encuentro un montón de desorden. Como que se prende la luz de la casa y está todo desordenado. Entonces Dios me dice, bueno, antes de salir de viaje hacia el Edén, tienes que entrar a organizar todo este desorden. Pero lo más lindo es que Dios te dice, yo te voy a ayudar. Yo estoy aquí contigo, yo te voy a ayudar a caminar, a abrir todos los cajones, a sacar toda la basura, todo el desorden, y a poner todo donde tiene que ir. Wow, mucha gente también en el mundo cristiano conoce los procesos como los desiertos, ¿no? Los desiertos de Dios. Creo que van de la mano. Creo que son lo mismo a lo que te refieres, ¿correcto? Y el cuadro del pueblo de Israel. Wow, impresionante. O sea, vivían en esclavitud en Egipto, pero Dios los quería llevar a ese Edén, a esa tierra prometida donde fluía la leche y la miel, a esa tierra buena, a empezar de nuevo con Dios. ¿Por qué Dios nos mete en esos desiertos en camino a la tierra prometida? Es muy curioso porque mucha gente ve el desierto como algo malo. Siempre ha tenido como una connotación mala, porque el desierto es ese lugar seco, ese lugar donde no hay agua, ese lugar donde mucha gente se muere prácticamente. Pero yo creo que Dios nos mete en el desierto para sacarnos de donde estamos por protección. Porque nos quiere llevar a un lugar donde no hay distracciones, donde simplemente podemos conectarnos con Él y depender de Él. Porque ahora que traes a colación el pueblo de Israel no murió en el desierto. Pues dependía de Dios, tenía la provisión completa de Dios, tenía el maná diario, tenía la columna de humo que los protegía del calor y la columna de fuego que los protegía del frío. Entonces Dios los llevó allá para que dependieran completamente de Él. Y también mucha gente me pregunta, pero si ya Jesús vino a mi vida, salí de la esclavitud, ¿por qué no me da mi tierra prometida de una vez? ¿Por qué el desierto? Porque el desierto es una preparación. Porque muchas veces para recibir hay que soltar. Y con Dios nosotros tenemos algo como seres humanos que queremos que Dios bendiga lo que ya tenemos. Y muchas veces no sabemos que lo que tenemos muchas veces nos va a hacer daño a largo plazo. Entonces Dios te lleva al desierto para despojarte de todo. Precisamente para Él volver a poner en orden y ponerte las cosas que sí te van a hacer bien. Entonces yo creo que el desierto es una preparación para precisamente darte la tierra prometida.
hace poco escuché a alguien decir que aunque el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y ya no era esclavo físicamente, su mente seguía siendo de esclavo. Y si Dios los hubiera llevado a la tierra prometida de una vez, la tierra prometida no estaba esperando por ellos con los brazos abiertos. Ahí habían que Tenían que pelear. gigantes. Total. Y si hubieran ido de una, adivina que hubiera terminado siendo otra vez esclavos. Esclavos. Si hubieran ido a someter a esas fuerzas mayores que tocaba pelear por esa tierra, ¿no? Y probablemente eso es lo que sucede. Muchos jóvenes llegan a Cristo y dicen, Señor, ya, tengo una semana caminando contigo, dame a mi esposa. Pero si en este momento el Señor te da eso que le estás pidiendo, ¿no sería una bendición? No. Lo que pasa es que todo lo que Dios nos quiere dar, nos lo quiere dar para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero muchas veces lo que nosotros tenemos nos termina alejando de Él. Y eso es lo que Dios quiere quitar. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, tú decías que venía con esa mentalidad de esclavos de Egipto. Es más, en un punto ellos se llegaron a quejar, a decir, si nos estuviéramos otra vez allá estaríamos comiendo mejor, pero como esclavos. Bueno, la gente que estudia la Biblia dice que el trayecto de Egipto a la tierra prometida era aproximadamente 2 semanas caminando. 12 días. 12 días. Y se demoraron 40 años. Porque Dios dijo, precisamente, si yo los llevo a la tierra prometida con esta mentalidad de esclavos, se van a matar, se van a destruir. Entonces le tocó esperar a que una generación completa muriera para que la generación nueva creciera con la mentalidad correcta para ir a conquistar. Y me encantan los desiertos. Los desiertos nos conectan con Oseas, dice, y entonces la llevaré al desierto y ahí la enamoraré. Wow, esos desiertos donde el Señor nos enamora nuevamente de Él, porque empezamos a caminar con Él y vemos su gloria, su poder, sus maravillas, y la frecuencia se nos hace que eso se vuelva normal, ¿verdad? Esas riquezas de sentir su presencia todo el momento. Y en el desierto son esos momentos de silencio. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a anhelar más los desiertos. Y yo creo que es un punto de perspectiva. Por eso es que la palabra dice que nosotros tenemos que renovar la mente. Transfórmame mediante la renovación de mi mente. Porque cuando nosotros renovamos la mente y vemos las cosas a través del lente de Cristo, las vemos como bendición. Nos damos cuenta que el desierto no está para destruirnos, sino para bendecirnos y para protegernos. A mí, ser papá, yo creo que lo que más me ha enseñado a ver las cosas como Dios las ve. Porque yo cuando le prohíbo algo a mi hija, o cuando le digo que no puede ir a un lugar, ella cree que la estoy castigando, o porque le estoy quitando algo porque no la estoy dejando ir, pero ella no entiende que al final lo que yo quiero es protegerla, porque yo sé cosas que ella de pronto no sabe y cosas que ella no entiende. Entonces, como seres humanos y como adultos, nosotros tenemos que aprender a ver los desiertos como algo de bendición. Más que todo porque vivimos en una generación tan acelerada hoy en día que nos cuesta frenar. Y en el desierto nos toca frenar. Nos toca descansar. Nos toca meditar. Nos toca depender de Dios. Y yo creo que eso es lo más lindo que nos puede ocurrir. Amén. Sí, porque si dependemos de nuestras fuerzas, sabemos que estamos fregados, ¿no? Que nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando empezamos y aprendemos a depender de Dios, ya, wow, sabemos que todo va a estar bien. Este año en nuestra iglesia, queridísima iglesia Full Life, entramos con una palabra profética para este año, que es intimidad, dependencia y obediencia. Creo que las tres están conectadas con el tema que estamos hablando. 100%. El desierto es para formar intimidad, dependencia y obediencia. Y me gustaría hablar de eso también. Supongo que a lo largo de tu caminar con Cristo has vivido muchos procesos y desiertos. ¿Te gustaría compartir alguno? Sí, yo puedo compartir varios que conectan como la historia completa. El primero puede ser el proceso de la infertilidad que pasamos con mi esposa. Nosotros nos casamos relativamente jóvenes. Yo tenía 24 años. Mi esposa tenía 27. Y desde que nos casamos empezamos a buscar tener hijos. Ahora, antes de eso, yo te contaba que yo tuve la convicción a los 23 años de quién era Cristo en mi vida y pues mira que a los 24 me casé. Wow. Entonces el proceso mío de soltar, digamos, esas relaciones y entender que el orden era Dios primero, después yo y después todo lo creado abajo, me hizo entender que mi relación con alguien no se puede volver mi Dios.
porque uno muchas veces termina endiosando el matrimonio. A mí me encanta lo que dice mi pastor, porque el pastor dice que la soltería no es una enfermedad. Mucha gente piensa que la soltería es una enfermedad. Y la soltería en realidad es un momento de preparación muy crucial para lo que viene después, que es el matrimonio. Entonces, cuando yo le entrego todo a Dios, yo me imaginaba que mi esposa iba a llegar mucho después. Y a los 3 meses la conocí en la iglesia. Entonces, ese fue el primer proceso. Yo dije, bueno, si esta es, Señor, revélame y abre todas las puertas. Y lo lindo de los procesos es que cuando tú empiezas a confiar en Dios, Dios te muestra que Él tiene el control y te empieza a mostrar como esos pequeños milagros. Uno muchas veces busca el milagro gigante, pero Dios se mueve entre los pequeños milagros. Y la suma de los pequeños milagros siempre va a ser un milagro grande. Entonces, yo conozco a mi esposa, la que es ahora mi esposa. Dios empieza a traer confirmación de que ella es, y empezamos a caminar en una relación con propósito, que también yo creo que eso fue muy clave. Entender que Dios no quería que yo simplemente empezara de picaflor a intentar con mujeres a ver quién era, porque pues muchas habían bonitas, muchas habían entregadas a Dios, muchas habían profesionales, pero Dios siempre tiene una que es la que te va a ayudar a cumplir tu propósito. Entonces, la ayuda idónea. La ayuda idónea. Cuando yo entendí que era ella y ella entendió que estábamos en el mismo nivel, empezamos a caminar una relación con propósito al matrimonio, y literal desde que nos conocimos hasta que nos casamos pasaron solamente 9 meses. Y ambos veníamos de relaciones de 5 años atrás. Wow. Entonces fue muy lindo eso. Pero nosotros nos casamos siendo el primer matrimonio de la iglesia, que la iglesia acabó de abrir. Y después empezaron a casar todos nuestros amigos jóvenes. Entonces todos empezamos a caminar como esos matrimonios jóvenes, pero todos empezaron a quedar embarazados. Y nosotros no quedamos embarazados. Y empezamos a caminar esa infertilidad, que es una prueba grande, es un desierto muy grande. Y al principio nos demoramos mucho en entender lo que Dios quería hacer con él. Y Dios es como que hasta que tú no entiendas por qué te estoy trayendo acá, no te puedo traer tu bendición. Porque como la anhelas tanto, si yo te la entrego ya, la vas a idolatrar. La vas a poner entre yo y tú. Y se va a volver un Dios. Entonces, hasta que nosotros entendimos que los hijos venían a ser bendición, que venían a ser ese legado que Dios nos quería dar para nosotros continuar con el propósito de nuestras vidas, fue que nos demoramos para recibirla. Ahora, todo esto lo entendimos ya después de que la tuvimos, pero fue un proceso de 6 años donde a la final Dios nos manda a tener un in vitro, que lo hicimos en Colombia, y quedamos embarazados con el in vitro. Entonces, mi primera hija, Elena, fue un milagro de Dios. Su nombre significa luz de Dios, y su segundo nombre, Gracia. Entonces la trajo a nuestras vidas para traer mucha bendición, pero entendimos que tenía que nacer en el momento que nació, porque ella fue escogida para esa generación, no cuando la quisiéramos. Entonces ese fue uno de los primeros procesos. De ahí empezamos a caminar. Obviamente pues hay muchos procesos pequeños, pero entre los procesos grandes fue que nos volvimos a chocar con la infertilidad, porque queríamos tener más hijos. Y es muy curioso cómo funciona el ser humano. Ya recibiste un milagro y después vuelves a pasar por el mismo. Y en el proceso de la infertilidad duramos 12 años completos sin poder quedar embarazados, hasta que en el 2023, por cuestiones de una emergencia, que mi esposa tenía mucho dolor, fuimos al hospital y pensamos que era una apendicitis, y resulta que fue un embarazo. El doctor nos dice, no, el embarazo va bien. Y, ¿cuál embarazo? Nosotros no podemos quedar embarazados. Wow. Pero fue muy lindo porque empezamos a contar el milagro en todas partes. La gente que nos conocía de 12 años decía, wow, esto es un milagro. Un milagro, un milagro. Empezamos a testificar. Pero en noticia a nosotros empezamos a perder el embarazo. Entonces ese fue otro proceso. La pérdida de un embarazo que anhelábamos tanto. Wow. Aparte porque mi hija, la mayor, ya estaba más consciente. Y ella dijo, wow, voy a tener un hermanito o una hermanita. Entonces para ella también fue una pérdida y también fue un proceso. Pero lo más lindo de ese proceso, que yo creo que lo recibimos con más madurez, fue que Dios me dio una palabra muy linda y me decía, si el panorama no está bueno, es porque yo no he terminado el proceso, porque yo todo lo hago bueno. Y yo creo que eso fue lo que nos sostuvo. Y ese año que nosotros perdimos el bebé, en el 2023, vino un profeta a nuestra iglesia, primera vez que venía un profeta. Aquí te confieso que yo era súper escéptico a todo el tema de la profecía. Quería entender cómo funcionaba. ¿Todavía eres escéptico o ya no? No, ya no puedo. Ya definitivamente me cambió la mentalidad. Pero vino ese profeta
Y él tuvo una sesión con el liderazgo de la iglesia. Y en esa sesión empezó a profetizar a varios de sus negocios, de que iban a prosperar, de que esto y lo otro. Y hizo un acto profético con alguien, un amigo de nosotros muy cercano, que le empezó a echar aceite en las manos y le dijo que no se te regue el aceite, porque le estaba profetizando mucha provisión para su negocio, que iba a crecer mucho. Pero le decía que no se te riegue y se le empezó a regar el aceite. Y mi esposa estaba al lado y ella, siendo ella proactiva, mete las manos y coge el aceite que se regó. Y el profeta frena y le dice, el profeta no te llamó. Dice, pero por cuanto viniste, Dios te dice que te va a bendecir con las llaves de tu próxima casa. Ahora, esto es una historia larga, pero tiene sentido al final. Yo me reí porque yo ya tengo casa. ¿Por qué me estás profetizando una casa? Porque todo el mundo empezó a aplaudir. Yo le profetízale a este que no ha comprado casa todavía, pero ¿por qué me estás profetizando casa? Yo no entendía que las profecías son promesas de Dios que tienen un propósito muy grande, pero la profecía la tenemos que activar nosotros con nuestra fe, porque tenemos que empezar a caminar hacia allá. No es como que Dios te da una promesa y ya nos sentamos a esperar a que llegue. No, Dios quiere que tú hagas algo, porque al final lo que Él quiere generar es tu confianza en la promesa. Entonces, yo no entendí mucho, pero más adelante me di cuenta que lo que Dios quería hacer con esa profecía de la casa era organizarnos financieramente, porque veníamos con 12 años de muchas deudas de la universidad que nos estaban comiendo y no nos permitían avanzar. Entonces, al otro día de esa profecía, hubo una noche del Espíritu Santo en la iglesia, que fue cuando se empezó a mover locamente. Y esa noche este profeta se le acerca a mi esposa y le empieza a profetizar. Y después lo hace audible y le dice, porque tú perdiste un bebé. Ahora, muchos de liderazgo, bueno, lo del liderazgo lo conocían nuestra historia, sí. Y para ellos fue como impactante porque nadie más sabía. Dice, tú perdiste un bebé, pero yo te lo pedí porque era una semilla. Y la semilla, si no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero yo te lo pedí. Y después hace un acto profético con otra pareja y dice, entréguenle el bebé. Dice, porque ustedes van a volver a quedar embarazados, dice el Señor. Les voy a dar la bendición de ser papás nuevamente. Obviamente, pues yo la recibí súper quebrantado, pero en el fondo yo decía, bueno, pero ¿cómo va a suceder esto? Aparte venía con la otra profecía de la casa, como que no entendía. Todavía estaba escéptico en ese momento con el tema de la profecía. Volviendo al tema de que la profecía es una promesa de Dios que te quiere probar tu fe, quiere probar cuánto estás dependiendo de Dios, porque es caminar por fe, caminar hacia lo incierto. Ese próximo año, el 2024, yo creo que vino el proceso más grande que yo he vivido en mi vida. Y es porque a la final terminamos vendiendo la casa para comprar otra y con la venta de la casa pudimos pagar todas las deudas de la universidad. Entonces se cumplió esa profecía de la casa. Dios nos dio una casa nueva con libertad económica, una casa hermosa. Y al entrar a esta casa nueva, mi esposa hace una oración y dice, saca de mí todo lo que me impida conocerte, todo lo que me impida tener una relación contigo. Es una oración peligrosa. La hacemos mucho, la cantamos mucho en alabanzas. Eso es pedir la poda. Sí, literal. Señor, quémame con el fuego, no sé qué. Y el Señor dijo, bueno, listo, ya te organicé financieramente, ahora va a traer orden a tu casa. Y ahí cayó. Resulta que cuando tu esposa ora, también está orando por ti, porque los dos somos uno solo. Y Dios vino a traer orden a nosotros. Un proceso donde salió un tema que yo traía oculto por muchos años. Yo venía batallando con la inmoralidad sexual. Hace un año atrás yo ya le había confesado a ella y le había confesado a mi pastor. Y pasó un tiempo súper bien y después volví otra vez a caer. Y ya obviamente yo no era capaz de volver a confesarlo. Pero Dios por amor lo sacó a la luz. Y ahí es donde está el tema del desierto. Que muchas veces crees uno que Dios te saca para matarte, Dios te saca para protegerte. Porque Dios sabía que si yo seguía en ese camino, me iba a destruir a mí y iba a destruir a mi familia. Wow. Entonces saca eso a la luz y resulta que Dios nos dice en el proceso, a principios del proceso nos dice, por cuanto yo he visto tu sufrimiento, voy a traer libertad a tu casa. Y fue muy lindo. Porque a la final, el bebé que perdimos, Dios nos confirmó que era un varón. Y nosotros teníamos un nombre para ese varón hace muchos años y el nombre era Jeremías. Wow. ¿En serio?
Y Dios nos dijo a través del nombre, porque los nombres que tú le pones, a un paréntesis, nombres que tú le pones a tus hijos son unciones que Dios quiere traer a tu casa. Entonces, por eso es un consejo que doy es a la gente que le va a poner nombre a sus hijos, piensen muy bien y oren qué nombre les vas a poner. Porque es una unción que tú estás trayendo a tu casa y Dios la quiere traer a través de tus hijos. Y Jeremías, todo el mundo lo conoce como el profeta llorón, el que se quejaba, que escribió Lamentaciones. Pero el nombre Jeremías es muy poderoso porque significa Dios trae orden. Entonces, el sacrificio de Jeremías, esa semilla, era para traer orden a nuestra casa. Entramos en un proceso donde yo casi pierdo mi matrimonio a raíz de esto. Ahora, de mi esposa también empezaron a salir muchas cosas que no habíamos procesado, que no habíamos hablado. Entramos en un proceso muy fuerte donde nos tocó frenar absolutamente todo, frenar ministerios. Literal, estamos en un desierto. Dentro de nuestra casa estamos en un desierto. Wow. No había conexión con nadie, no hablábamos con nadie. Los únicos que estaban eran nuestros pastores. Y entramos con el Espíritu Santo muy fuerte a sacar. Literal, sentimos como el fuego cayó en nuestra casa. Ahora, lo lindo del fuego es que cuando tú llegas y te acercas al fuego con culpa, sin arrepentimiento, el fuego te destruye. Pero cuando tú llegas arrepentido al fuego, el fuego simplemente te purifica. Y Dios me traía la historia de los 3 amigos de Daniel, porque cuando ellos son arrojados al fuego, la palabra dice que no se quemó ni uno solo de sus pelos, ni siquiera su ropa, que lo único que se les quemó fue sus ataduras y que Jesús estaba dentro del fuego con ellos. Wow. Entonces Dios me decía, lo que yo quiero traer con el fuego es quemar lo que te tiene atado, lo que no te permite acercarte a mí. Y precisamente eso fue. Empezamos a traer mucho orden a la casa, orden de autoridades, de roles que se venían tergiversando mucho en el matrimonio. Entendimos mucho culturalmente de donde yo vengo, o la cultura latina en general, se vive mucho el matriarcado, donde la mujer es la que lleva las riendas, más que todo si la mujer tiene un temperamento más fuerte, lleva como las riendas de la casa, y eso se ha visto por generaciones. Y por ejemplo, en la casa de mi esposa se veía mucho desde su abuela. Ella llevaba las riendas de su casa y eso se empezó a pasar. Pero eso es una maldición generacional. Lo que pasa es que después de 4 generaciones que vemos que son las maldiciones, ya no lo cuestionamos porque se vuelve cultura. Se vuelve algo normal. Se vuelve algo normal. No, es que sí siempre se hizo. Lo que tú decías ahorita cuando le preguntas a la gente, ¿por qué está aquí caminando no sé qué? No, porque mi tía me dijo. Sí. Se vuelve algo cultural. Entonces, mi esposa, empezamos a traer ese orden de arreglar. Salió la bomba. Se abrió la bomba. Empezamos a salir muchas cosas y empezamos a poner orden. Gracias a Dios, o sea, mi matrimonio se pudo haber acabado porque se habló de divorcio, se habló de que simplemente, bueno, miremos cómo vamos a hacer, cómo vamos a cuidar a la niña, obviamente la custodia compartida, esto y lo otro, pero bueno, ya nos toca dejar hasta acá, no se pudo más. Pero esa promesa de Dios de que iba a traer libertad fue muy linda porque el Espíritu Santo le puso como una semilla a mi esposa de no te rindas, simplemente permanece. A raíz de todo ese proceso pudimos cortar con muchas cadenas generacionales, con muchas cadenas de cultura, muchas creencias erróneas que teníamos y pasamos por ese fuego purificador. Pero lo más lindo de todo era lo que yo hablaba con la gente después, era que la gente no frena. La gente simplemente sigue con su vida y todos los problemas los va tirando como una maleta. Como si nada pasó. Como si nada pasó. Y después esa maleta se vuelve tan pesada que cuando ya uno estalla es como que no puedes más. En medio de ese proceso, en medio de ese desierto, porque el desierto expone. En el desierto Dios expone lo que viene en nuestro corazón para ir purificando y sacándolo, ¿no? Como tú decías, de la esclavitud a la tierra prometida, pero salimos de la esclavitud con mochilas y en el desierto las vamos dejando. Y hay etapas en el desierto. Me encanta porque la bendición de Dios que vino al pueblo de Israel cuando salió de Egipto era que los egipcios salían a darles ofrendas de oro. Y ellos salieron al desierto bendecidos con oro. Y ellos dieron gracias a Dios. Mas, sin embargo, ese oro fue el que sirvió para hacer el becerro después. Y ahí en medio de ese desierto nos damos cuenta que hay cosas que traemos que parecen buenas, pero nos pueden llevar a una idolatría, a una relación transgiversada, no dependiendo de Dios. Y en medio de eso
puede ser todas esas batallas que nosotros los hombres sufrimos solos, sin hablar con nadie, sin nada de eso, ¿no? ¿Qué práctica te ayudó a mantenerte confiando en Dios en medio de eso? La oración, 100%. Yo creo que también fue generar un grupo de apoyo, porque los hombres no hablamos, nos cuesta mucho hablar. Y me di cuenta que eso era una táctica de Satanás para mantenernos engañados. Porque mientras más alejados nos tiene y desconectados de otros hombres, más nos va a mantener cautivos en el pecado. Pero cuando tú hablas con otros hombres te das cuenta que las luchas son las mismas, que estamos luchando con las mismas batallas, pero si nos unimos somos más fuertes. Eso nos ayuda también como a sobresalir, a los momentos de tentación poder ir a tocarle a alguien que nos ayude a salir de esos periodos de tentación, porque la esposa es una herramienta, es una ayuda idónea, pero muchas veces ya no entiende cómo funcionamos nosotros como hombres, por decirlo así. Ella está ahí para apoyar, pero hasta cierto punto ya no va a entender, y muchas veces también por protegerla de muchas cosas, nosotros no podemos como que exponerle todo ahí mismo. Entonces yo creo que fue también entender que el proceso lo vivimos mucho siempre en lo físico, pero se nos olvida que es que nosotros somos seres espirituales antes de ser seres físicos. Esto es simplemente un vehículo. Y cuando yo entro a estudiar mucho el tema, me doy cuenta que es que al nosotros ser espíritu, vivimos dentro de un cuerpo y tenemos un alma, tenemos que trabajar en las 3 áreas. Entonces, en lo espiritual, en el alma y en lo físico. Entonces, en las 3 me tocó aplicar muchas cosas. En lo físico me tocó empezar a hacer ejercicio para regular otra vez como las hormonas y la oxitocina y todo eso. En el alma me tocó hacer muchos procesos emocionales, como te digo, de romper cadenas, de romper traumas, de revisitar traumas de la niñez, que al final es lo que me llevan cautivo. Incluso di con un estudio que hablaba sobre la adicción, por ejemplo, en general, donde la gente pensaba que la adicción era a lo que tú estabas adicto. Y resulta que la adicción no es eso. La adicción es la jaula que te mantiene encerrado, y a lo que tú crees que eres adicto es lo que te lleva a escapar de esa jaula. Es como una salida. Es como una salida, que tú acudes a ella para que se te olvide que estás dentro de una jaula. Pero Satanás es tan astuto que te hace enfocarte en la sustancia, por decirlo así, para que no vea la jaula. Que es el síntoma. Que es el síntoma. Es el síntoma, pero no es la causa. Exactamente. Y muchas veces, como alguien que, digamos, yo siempre digo, como lo que es la depresión, como lo que es la ansiedad, como lo que es todos esos, ese es el síntoma. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? Entonces nos pasamos cortando frutos en lo físico, pero no vamos a la tomando raíz. Pastillas para el dolor de cabeza, pero lo que hay es un tumor en la cabeza. Eso no soluciona nada. Y en medio de ese bombazo, porque ese es un bombazo, me tocó vivirlo en mi casa. Toda mi juventud de inmoralidad sexual, mis padres tenían strip clubs. Y acceso directo. Y en Latinoamérica, y discotecas. Y en Latinoamérica la costumbre es vayan y háganlo, hombre. A los 13 años tengo mi primer encuentro sexual con una mujer que cobraba para hacer eso. Y era mi regalo de cumpleaños de parte de personas que me querían. Pero muchas veces no sabían, ¿me entiendes? Sí. Hacían lo que conocían y pensaban que estaba haciendo eso. Pero desgraciadamente eso me llevó a una atadura grande. Descubrí la pornografía cuando tenía 6 años. Una sirvienta nos estaba cuidando a mi hermana y a mí, recuerdo. Y tenía un VHS, mi papá lo puso, la película, y la sirvienta se fue porque nos dejó viendo una película. Y resulta que era una película pornográfica. Wow. Y luego empiezo con la práctica de la masturbación alrededor de los 9 años. Y cuando llego a Cristo fue mi lucha más grande. Y hasta el día de hoy, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo caiga en pornografía y masturbación? 99%. Porque el momento que pienso que no, bajo la guardia y caigo. Hace poco escuchaba un podcast que decía, en el infierno hay precio por tu cabeza. Proverbios dice que la mujer adúltera va tras los hombres de valor. Y como somos hombres de valor que portamos un llamado y una unción que va a robar almas del infierno, hay precio por nuestra cabeza. Y desgraciadamente siempre es a través de la seducción.
Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto en medio de los desiertos y empiezan las batallas, ¿no? Porque no podían ganarle al ejército. Ujú. Y mandaron a traer profetas de Baal y todo y no Mm, podían. Pero ¿sabes con qué? ¿Te recuerdas? Con la seducción. con la seducción. Así que mandaron mujeres a seducir al pueblo de Israel para que murieran en el desierto Ujú. y quitaran el don de Dios sobre ellos. ¿Cómo un hombre puede encontrar la valentía de abrirse completamente a su esposa? Esa valentía cuesta mucho porque, como yo te contaba, hace un año atrás de mi proceso yo lo logré hacer. Yo sentí la convicción de que ya no podía más y fui y lo hablé con mi esposa, lo hablé con el pastor y yo sentía que ese era el mejor día de mi vida. El más temido, pero el mejor día de mi vida, porque lo pude hablar con mi pastor, lo pude hablar con mi esposa y yo dije, ya soy libre de esto. Y esa fue la mentira, porque volvemos a lo mismo, corté como con un fruto que por mucho tiempo, por unos meses como que estuve súper bien, pero después se presentó la tentación y resulta que la palabra dice que el campo de batalla del hombre es ¿cuál? La mente, ¿cierto? Y es un campo. Entonces, cuando uno piensa en un campo, uno piensa en un terreno, que la palabra también habla de la parábola de las semillas, que se sembró en diferentes campos y que unos dieron fruto y otros no. Entonces, habían cosas en mi mente que ya habían fertilizado ese campo para el pecado, ¿verdad? Entonces, Satanás simplemente esperó a que eso estuviera fertilizado para volver a poner la semilla de la tentación y como estaba fertilizado para el pecado, echó raíz y produjo un fruto malo. Entonces, cuando vuelvo a caer, obviamente ya Dios lo saca a la luz, no porque yo lo confesé, sino porque mm, prácticamente se lo dijo a mi esposa, al Espíritu Santo, y mi esposa me confrontó. Em, sí tomó obviamente valentía a sentarme a contarle absolutamente todo. Tan así que yo le conté cosas que yo no le había contado nunca a nadie en mi vida. Y Dios trajo a la luz también traumas que yo había tenido desde chiquito. Porque así como tú, a mí me presentaron la pornografía desde una muy temprana edad, de 6 7 años. Porque yo tenía amigos mayores que se robaban los VHs de los hermanos mayores y nos metíamos a una casa a precisamente consumir esto. Entonces, desde muy chiquito se me presentó esto, pero un niño no sabe procesar lo que está viendo, no sabe procesar lo que está sintiendo. Y como uno ve que los otros lo están haciendo también, se vuelve algo culturalmente normal. Entonces se vuelve una práctica, pero también Dios me trajo a colación un abuso que yo tuve chiquito. Yo fui abusado por una persona mayor sexualmente. Y eso creó un trauma que prácticamente me fracturó el alma, ¿verdad? Y algo que yo entendí en mi proceso, que fue muy lindo, fue porque mi lucha más grande yo creo era que si yo ya soy cristiano, si ya tengo a Cristo en mi corazón, ¿por qué tengo que luchar? ¿Por qué sigo luchando con este tema? ¿Verdad? Entonces yo digo, si la cruz fue perfecta y Cristo murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, por toda enfermedad, ¿por qué después de yo pasar por la cruz sigo luchando con esto? Yo digo, el problema no es la cruz es perfecta, entonces el problema es de quién, el problema es mío. Wow, pasé por lo mismo. Tuve con un discipulador, don Ricardo Medina, y un día yo le dije, creo que no soy salvo. Porque, porque si ya Jesús me salvó y ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí, yo no creo que Cristo le guste, quiera Claro. ver esto. ¿Qué está pasando? Solo el hecho de que me estés preguntando eso me demuestra de que sí eres salvo. Sí. Pero Porque hay está, una convicción. pero está ese tema, listo. Entonces, pero ¿por qué entonces yo estoy luchando con esto? Y Dios me llevaba a algo muy lindo en los procesos que yo tuve en el alma más que todo, de sanar traumas pasados. Era que el Espíritu Santo literal me llevó a la niñez a mostrarme ese niño que estaba escondido bajo una cama por ese abuso que había tenido. Y en el Espíritu me tocó rescatarlo y decirle, mira, sabes que tú estás bien, tú ya eres un adulto, tú estás casado, tú tienes una familia, tú estás bien. Y volverlo a traer al presente. Y Dios me mostraba algo con los traumas, porque Satanás es muy astuto y siempre va a generar un trauma en una niñez, porque el niño no lo sabe hablar, no lo sabe procesar, ¿verdad? Entonces se lo guarda. Y cuando hay un trauma ocurre algo que se llama, se fractura el alma. Es como cuando se cae un vaso de vidrio al piso que volan pedazos por todas partes. El niño recoge lo que está hacia la mano, pero hay pedazos que quedan volando. Y esos pedazos quedan atados en el trauma en el tiempo. Entonces, cuando tú de adulto le entregas tu corazón a Cristo, tú le entregas ese vaso quebrado, pero que recogiste. Pero hay pedazos que todavía no le has entregado. Y esos pedazos son los que están atados a
pecados de lujuria, a pecados de ira, a generacionales también están ahí. Wow. Entonces te toca en un proceso con el Espíritu, en el desierto, poder entrar con Él y Él te lleva, porque lo lindo del Espíritu es que el Espíritu no está atado a tiempo ni espacio. Entonces con el Espíritu tú puedes viajar a esos momentos donde ocurrió el trauma, rescatar esa pieza del alma que se te fracturó, traerla al presente y entregársela a Dios. Wow. Hay una canción de Brunet, de Marcos Brunet, que me encanta porque en la última parte él dice: entra en mi presente, sana mi pasado y escribe una nueva historia. Y es literal, en el presente tú vas con el espíritu al pasado, lo sanas, y cuando vuelves al presente escribes una nueva historia. Entonces, a raíz de esto, de que ya todo esto salió a la luz, yo entro en este proceso de sanar a ese niño interior, de encontrar la raíz de por qué yo estoy atado a la lujuria. Y eso prácticamente me sanó. Entonces, en el presente, yo puedo hablar con otros hombres porque muchas veces esto se vuelve su identidad. El pecado se vuelve su identidad. Y se nos olvida que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. O sea, nosotros no somos pecadores. Nosotros tenemos la capacidad de pecar. Pero en Cristo nosotros no somos pecadores. Porque la cruz es perfecta. Es un punto de perspectiva como ve las cosas. Porque si tú caminas diciendo, no, es que yo soy pecador. Entonces, si el pecado entra... Vas a actuar como pues pecador. Sí, porque esa es tu identidad. Tú tienes la capacidad de pecar, pero no tienes por qué pecar. Tú puedes escoger no pecar. Eso es lo que nos da la cruz. Esa decisión de decidir no pecar. Entonces, cuando yo empiezo a limpiar la mente, cambio como el fertilizante del campo mío. Entonces ya lo estoy fertilizando con cosas buenas, que cuando llega la semilla de la tentación no puede echar raíz. La gente cree que estos temas solo afectan a los jóvenes, a los solteros, pero déjame decirte que afecta a pastores, ministros, líderes, profetas, evangelistas y todos. Esta es una batalla donde Satanás no tiene nuevas ideas. Él usa la misma y otra vez, que es la seducción. Proverbios 7 creo que habla acerca de esa mujer que se pone afuera buscando una presa para devorar y siempre está al acecho del hombre de valor. Entonces nosotros como hombres de valor sabemos que en el infierno hay precio por nuestra cabeza, pero no hay que dar cabida. No hay que dar cabida. Hay que tomar drásticas medidas para no tener esa puertecita abierta, ¿no? Porque si, como dice nuestro pastor, lo más cerca al pecado, lo más cerca al pecado, lo más lejos de Dios uno. Y no es que Dios se aleja, porque Dios no está lejos, pero nosotros nos escondemos, como Adán. 100%. Y bueno, la misma palabra lo dice, el que se crea firme que no caiga. A mí me encanta porque, como te digo, ser padre te ayuda a entender mucho las verdades de Dios. Y yo como se lo explico a mi hija es que la obediencia es un círculo de protección. Mientras tú obedezcas, tú vas a estar dentro del círculo y yo voy a poder alcanzarte para protegerte. Pero cuando tú desobedeces, tú te sales del círculo de protección y yo ya no te puedo alcanzar porque mi mano llega hasta acá. Y lo mismo funciona con Dios. Mientras tú obedezcas a Dios, obedezcas su palabra, vas a estar protegido. Vas a ser tentado, sí, pero Dios te va a proteger y te va a dar una salida para la tentación. Pero si tú desobedeces, tú te sales de ese círculo y por más de que quieras salir de la tentación, no vas a poder porque Dios no está ahí, porque Dios no se mezcla con el pecado. Es entender ese Dios justo, perfecto, que Él no tiene cabida con el pecado. Correcto. Dios es bueno, por ende, ese es nuestro problema más grande. Yo siempre que salgo a evangelizar le digo a la gente, sí, pero Dios es bueno. Ese es nuestro problema, que Dios es bueno. Total. Ese es el problema. Porque donde Dios no fuera bueno, no le importara el pecado. Pero porque es bueno, aborrece el pecado, más ama a aquellos que Él quiere salvar. Entonces, me gustaría conectar este tema con la diferencia entre el desierto en el cual Dios nos mete o el desierto en el que nosotros nos metemos a base de nuestras malas decisiones. La diferencia más clara ahí es la presencia de Dios. Porque el desierto donde Dios nos mete, Dios está ahí con nosotros. Entonces, como ese fuego que cree que nos va a consumir, ese horno de fuego, pero Jesús está ahí en el medio de nosotros. Entonces no nos pasa absolutamente nada. Solamente se nos quema lo que no tiene que estar en nosotros. Pero el desierto en el que nosotros nos metemos, ese es doloroso. Porque ya empieza a depender de tu propio entendimiento, de lo que tú crees que es bueno o es malo. Y yo creo que es donde es más difícil salir. Me trae mucho a colación la historia del hijo pródigo.
porque todos nos relacionamos con la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se metió en un desierto solo. Solito. Porque él se salió de la casa de su padre, de su palacio, con toda la herencia y se fue para el mundo, ¿no? Y todos siempre nos identificamos con él porque, yo soy el hijo pródigo porque yo estuve en el mundo y después Dios me llamó y me trajo otra vez como su hijo y me restauró. Pero el desierto que hay otro personaje muy claro en esa historia que es el hermano del hijo pródigo. Porque el hermano del hijo pródigo siempre vivió en el palacio, pero él está viviendo un desierto aún dentro del palacio. Porque cuando él vuelve el hijo pródigo, él le reclama a su padre y le dice, ¿cómo le vas a dar a el mejor becerro y a mí nunca me diste nada? Y el padre le dice, pero ¿cómo así si todo lo que está aquí es tuyo? Pero la mentalidad de él, ¿cuál era? Tengo que trabajar para ganarme el favor de mi padre, porque eso fue lo que le reclamó. Y yo creo que él no entendió y perdió todo ese tiempo en el palacio sin entender que lo que Dios quería o lo que su padre quería era simplemente dependencia de él. Y entender que todo lo que tenía el padre por herencia lo tenía él. Como hijo, no tenía que hacer absolutamente nada para ganarse su favor. Y yo creo que a los cristianos nos pasa mucho eso, porque yo creo que hay muchos cristianos dentro de la iglesia viviendo desiertos. Y Él nos ama, que a veces nos pasa por esos momentos difíciles, ¿no? Por ese fuego, por esa prensa, para sacar el aceite que va a traer vida a nuestra vida y vida a otros. Porque Él no nos llamó. Yo siempre digo, la película no se trata de nosotros, se trata de Él. Y Él usa personas como nosotros, procesadas, para ese momento oportuno. Es como el carpintero que afila su formón para hacer esa pieza de arte que va a hablar de la gloria de Él. Y en medio de ese afilamiento nosotros vamos dejando el óxido, la escoria, todo lo que no nos permite ser parte del plan de Dios, del que Él ya predestinó desde el principio de la creación. Y me encanta tu historia. Eres un hombre valiente de poder hablar así desde la sanidad. Y me gustaría que nos enfocáramos más en ese tema que compete mucho a los hombres, porque yo sé que muchos están en el palacio viviendo cautivos de la pornografía y la inmoralidad sexual en esa jaula, callados sin saber cómo salir. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que el consejo más grande que les tengo es que no están solos, que lo que Dios quiere es sacarlos de ahí, 100%, que Dios quiere traer orden a sus vidas, pero tienen que pasar por ese proceso. Va a parecer doloroso al principio, de pronto sí va a doler un poquito, pero a la final va a valer toda la pena. Wow. Y en el desierto, ahí cuando venimos y recibimos la poda y todo eso, quedamos dañados, nuestras relaciones quedan dañadas y viene la reconstrucción. ¿Cómo te mantienes firme y fiel en medio de ese momento difícil en el matrimonio, ese momento difícil en la relación? Yo creo que fue mucho entender lo que Dios quería en el desierto, que era depender 100% de Él, de que ya con mis fuerzas ya no podía hacer absolutamente nada, no había nada físicamente que yo pudiera hacer para ganarme la confianza de mi esposa en ese momento, porque uno quiere como que ya se acabe todo y que todo vuelva a la normalidad. Pero lo que más quiere Dios es eso, es que confiemos en Él. Él me dio mucha palabra a través de personas cercanas, muchas personas que ni siquiera sabían el proceso que estaba pasando, me mandaban una palabra, mira, Dios me puso esto para ti. Y era entender que Dios me quería volver a la identidad correcta, que era la identidad de hijo, la identidad de nueva criatura en Cristo, de real sacerdocio, de nación santa. Porque por mucho tiempo Dios me dijo, tú estás viviendo en el palacio, pero con mentalidad de mendigo. Y como te decía, el proceso vino mucho en espíritu, alma y cuerpo. Tan así que en todo este proceso, yo no soy escritor, pero Dios me mandó a escribir un libro. Wow. Y el libro se llama ¿De qué estás huyendo? Y es una invitación del trono al altar, que es entregar tu trono a Cristo, que yo creo que esa es la parte clave del proceso y tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, porque nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey, ¿verdad? El Rey de nuestro corazón. Pero no nos damos cuenta que Él entra como Rey, pero lo sentamos como consejero. Y Dios al final te dice, es que tú no me tienes como Rey, tú me tienes como consejero porque tú sigues usando la corona. Entonces yo digo, ok, ya lo senté en el trono, pero ahora hay un proceso de yo quitarme la corona y entregársela a Él. Wow. Y es donde viene el proceso de todos los días, de rendir esa corona. Porque esa corona es tu voluntad, son tus pensamientos, es lo que tú crees que es correcto, tu entendimiento, tu razonamiento.
simplemente rendirlo a los pies de Cristo, decirle, mira, tú eres rey completo, reina sobre mi vida. Y es donde Dios te dice, esa es mi manera, esta es mi manera. Y hay muchas cosas que nosotros no entendemos. No, y no queremos. Y no queremos. Pero a la final, si tú ya no tienes la corona, si tú lo dices, así se hace. Y es donde trae bendición. Y lo más lindo de todo ese proceso fue que, como para terminar esa parte de la historia, es que cuando mi esposa y yo ya pudimos salir como otra vez a coger aire, de que ya estábamos más restaurados, quedamos embarazados. Wow. De manera natural, sin esperarlo. Es por eso es que digo que mi segunda hija vino sin esperarla, pero como un milagro. Y quedamos embarazados y ahí entendimos que lo que Dios quería era traer gozo a nuestras vidas. Y esa fue como Dios diciéndonos, mira, ya pasaron el proceso, ya entendieron lo que yo quería, aquí está su bendición, aquí está su promesa. Y se cumplió la profecía de que íbamos a volver a ser papás. Aquí está tu tierra. Aquí está tu tierra prometida. Entonces fue muy lindo porque uno muchas veces cuando está en el desierto no sabe cuándo salió del desierto. Pero lo que yo te digo acá es que Dios te va a mostrar cuándo saliste del desierto. Para nosotros fue nuestra hija porque Dios dijo, ya les puedo confiar otra vida porque ya ustedes van a poder derramar de lo bueno porque ya cortaron con lo malo. Me encanta, te admiro, eres un hombre valiente y me encanta que puedas hablarlo de esta manera, donde puedas ayudar a muchos hombres a través de tu historia. Quiero regresar un poquito a esa pérdida del niño. ¿Cómo pudieron? Porque es que esta es una historia de dos. Uh-huh. ¿Cómo pudiste superar esa pérdida? Me tomó bastante tiempo. Yo creo que hasta el momento que pasó todo este proceso fue que yo pude hacer luto. Porque yo en mi vida nunca había perdido un ser querido. Mi esposa sí había pasado por pérdidas, había perdido a su abuela, había perdido a su abuelo, había perdido a un tío años anteriores. Entonces ella ya había vivido el dolor del luto, de perder a alguien, un ser querido. Ahora ella lo vivió desde otro punto muy diferente porque físicamente ya vivió la pérdida también. Y yo en ese momento huí. Escapé, me metí a trabajar 100%, a enfocarme en el trabajo. Yo dije, no, ella va a estar bien porque su mamá vino a cuidarla, pero no me di cuenta que no estaba ahí para ella, que no estuvo en el proceso de su luto. Ella alcanzó a cargarse conmigo porque me dijo, tú nunca estuviste. Y después entendió de parte de Dios, dijo, es que él tampoco sabía cómo procesarlo. Porque algo que te hace cautivo, y tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando, es que el cautivo no sabe hablar, no puede hablar. Entonces, toda esa energía reprimida la tiene que botar en algo. Entonces, muchas veces uno lo bota en el pecado, o muchas veces uno lo bota en el trabajo, o en distraerse con, no sé, redes sociales, con buscar otras cosas. Para mí en ese momento fue el trabajo. Me dediqué fue a trabajar. Pero algo lindo que hablaba, por ejemplo, del desierto, es que el desierto te lleva a frenar. Tú en el desierto no puedes trabajar. En el desierto no puedes meterte a redes, no hay señal. En el desierto no puedes hacer muchas cosas y simplemente te quedas como que cuando ya frenas es que Dios te puede poner, mira, tú tienes que procesar esto. Entonces pude procesarlo de una manera muy diferente. Yo creo que lo lindo ahí fue que aunque lo teníamos que procesar de pronto juntos, ya después más adelante lo hablamos y lo pudimos procesar juntos, Dios quería que lo procesáramos directamente con Él para entender que a la final los dos estábamos pasando por una herida y el único que la podía sanar era Dios. Wow. Y yo en ese momento no podía acercar a mi esposa a Dios y ya no me podía acercar a Dios porque los dos estábamos dolidos. ¿Cómo uno se mantiene confiando en Dios en medio de esas situaciones que no entendemos? Yo creo que la palabra más clara es permanecer. Dios hace poquito me regalaba, a mí me gusta pintar, me gusta el arte, y Dios me habla mucho a través de las imágenes que Él me regala. Y el último cuadro que yo pinté era precisamente las manos del alfarero, haciendo su vasija. Y Él me decía, tú eres una vasija. La vasija no tiene gloria por sí sola. La vasija solamente es valiosa por lo que tú la llenas, ¿verdad? Pero el proceso de la vasija, de cómo se hace una vasija es muy interesante, porque se tiene que moldear el barro, se tiene que untar con agua, se tiene que presionar. Muchas veces no queda perfecto, se tiene que destruir y volver a hacer. Y la vasija lo único que puede hacer es permanecer en la rueda del alfarero. No puede hacer nada más. Pero la vasija, aun cuando ya está lista, tiene que pasar por el fuego para que se endurezca y para que ya pueda ser usada. Entonces, yo creo que la palabra más clave para mí en ese proceso o en todo proceso es permanecer.
Entender que estás en el círculo de protección de Dios, que estás en la presencia de Dios, que estás buscando a Dios, aunque no lo sientas, aunque no lo quieras, porque obviamente cuando uno está mal, cuando uno está triste, cuando está de luto, las emociones no van a querer. Pero la convicción te ayuda a que así no quieras, tú lo haces. Porque sabes que a la final, si tú encuentras a Dios, vas a estar bien. Si tú encuentras a Dios, Él te va a dar ese maná diario, eso que necesitas para sobrevivir otro día más, otro día más. Y los procesos te llevan a eso, es a vivir casi que un minuto a la vez, un día a la vez. Pero cuando tú te sostienes, ya cuando sales, ya te das cuenta como que, bueno, Dios me sostuvo y ya me da lo que necesito para poder seguir adelante. Wow, muchísimas gracias por esas palabras de sabiduría, Andrés. Espero que te haya gustado este episodio de Burning Lamb. Hablamos de los desiertos, hablamos de la obediencia, la intimidad y la dependencia, del valor para la confesión y de cómo resolver las pérdidas. Que Dios te bendiga. Si te gustó este podcast, mándaselo a alguien, dale like, coméntanos cómo lo estamos haciendo para que así podamos seguir impactando a más personas. Y nos vemos hasta la próxima. Y que Dios te bendiga. Amén.